El día 9 de febrero del 2024, el señor Luis Crescencio Sandoval fue a entregarse al presidente López Obrador en un acto conmemorativo del 111 aniversario de la decena trágica, o sea, del magnicidio de que fue objeto Francisco I. Madero por el chacal Victoriano Huerta, para entregarse al Ejecutivo, dejando de lado que el ejército mexicano debe ser o debe de jurar lealtad, respeto y fidelidad al pueblo de México, no al presidente. Además debe de defenderlo de los malos políticos, sean presidentes, sean gobernadores, sean presidentes municipales. Y este señor, de manera abyecta, de manera arrastrada, de manera muy lambiscona, fue a lamerle las botas, las patas a López Obrador, así. Señor presidente, ante la alteración del orden constitucional en 1913, el representante de la nación confió plenamente en los hijos del Colegio Militar. Hoy, a 111 años de aquel significativo suceso y ante los nuevos desafíos que enfrenta la nación, quienes formamos parte de las Fuerzas Armadas, le agradecemos a usted, como jefe del Estado mexicano, la absoluta confianza y el respaldo que nos ha brindado durante su mandato. Entendemos que es así porque la historia ha marcado la conciencia nacional que las Fuerzas Armadas son leales a los intereses supremos del país y se conducen con el rumbo que indica el cumplimiento de las aspiraciones, intereses y objetivos nacionales. Por ello, portando el estandarte de la lealtad institucional como guía y filosofía de vida, seguiremos cumpliendo el mandato constitucional con el compromiso y la responsabilidad que implica servir a la patria. Como todos los años lo realizamos en este recinto y dentro de la conmemoración del honroso legado de aquella marcha de 1913, ratificamos el compromiso permanente de lealtad a las instituciones democráticas, lealtad a nuestro pueblo, lealtad, gran lealtad a México. Muchas gracias. Este soldadito, y lo llamo así con desprecio, porque no representa el honor del ejército mexicano, se le fue a entregar al narcopresidente López Obrador. Y para estar más a tono con lo que significa la marcha de la lealtad, me quiero referir que esta institución del ejército mexicano nació en el Congreso 21, celebrado en el estado de Coahuila, bajo decreto 1421, el 19 de febrero del 2013, para desconocer a Victoriano Huerta y entregarle a Venustiano Carranza la obligación o la facultad de crear una fuerza armada para combatir al traidor Victoriano Huerta, quien cometió el magnicidio en contra del apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Sin embargo, el señor soldadito fue a jurarle lealtad al presidente López Obrador, quien es un narcopresidente. Su obligación era jurar lealtad, respeto y fidelidad al pueblo de México, porque la lealtad va de la mano de la nobleza, de la honestidad y de la honradez para servir al pueblo de México y defenderlo de los malos políticos, sea presidente de la República, sean gobernadores, o sea cualquier político que atente contra la dignidad y los derechos humanos del pueblo de México. Y este señor olvidó también que su función establecida en el artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la de que en tiempo de paz debe dedicarse exclusivamente a los asuntos relativos a la disciplina militar y no andar de lambiscón, de lamebotas de López,
pues López no representa al pueblo de México. López representa a la delincuencia organizada, como fue comprobado con la investigación que realizó la DEA por instrucciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica, y que hizo público el gran periodista merecedor de 2 premios Pulitzer, que sacó la publicación de la DEA en el sentido de que López recibió más de 2 a 4 millones de dólares para su campaña del 2006, y la ha seguido recibiendo esa ayuda López. Por eso creó su política de abrazos y no balazos, para que la delincuencia organizada quedara impune, pues ellos lo llevaron a entronizarse a la silla presidencial. Y López no ha podido desvirtuar esa acusación de haber recibido más de 2 millones o 4 millones de dólares del cartel de Sinaloa, pues únicamente se concretó en su circo, a que requería de pruebas y que iba a exigir al gobierno norteamericano que le pidiera disculpas y que no volvería a sentarse con ellos para los asuntos del tráfico de fentanilo, de armas, así como el problema de la migración. Y sin embargo llegaron funcionarios norteamericanos con la asesora de justicia, y López no solamente se sentó, se humilló ante los norteamericanos y ratificó el cargo indigno de ser México tercer país seguro para retener a los migrantes, violándole sus derechos humanos, así como el derecho que tienen establecidos en el artículo 11 de la Constitución Federal. Y para estar en contexto también de las afirmaciones que estoy manifestando, me permito exhibir el video relativo a la investigación de Tim Golden, en donde se establece perfectamente bien que la investigación de la DEA se basó en testimonios, incluyendo al chofer de López, un tal Nicolás Molinedo, en donde él fue testigo, al igual que otro colaborador de apellido Soto, y una serie de funcionarios que actualmente están con el gobierno de Morena, y a otros los ha enriquecido, y López no pasa de ser pues un presidente narco. Y sin embargo el ejército se humilló ante López, declarándole una supuesta lealtad, porque los ha hecho millonarios a esta bola de baquetones indignos. Y va el siguiente video. Testigos aseguraron a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos que importantes traficantes de droga canalizaron unos 2 millones de dólares a la primera campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Esto, según el periodista Tim Golden, en un reportaje publicado en ProPublica, con base en más de una decena de entrevistas con funcionarios estadounidenses y mexicanos, así como en documentos del gobierno norteamericano. Golden, 2 veces ganador del premio Pulitzer, ex corresponsal en México del diario The New York Times, experto en temas de seguridad nacional, política exterior y justicia criminal, explicó con detalles cómo habría ocurrido tal financiamiento de acuerdo con testigos, pero aclara que la investigación no estableció si López Obrador sancionó o incluso sabía de las supuestas donaciones de los traficantes. A quien sí se menciona es a Nicolás Mollinedo, quien en esa época fungía como su chofer. En el reportaje titulado "Traficantes de drogas canalizaron millones de dólares a la primera campaña de López Obrador", Golden señala que la fuente inicial de los agentes de la DEA fue Roberto López Nájera, abogado que se presentó voluntariamente a la Embajada de Estados Unidos en México en 2008, pidiendo hablar con alguien de la DEA. Allí contó que había sido una especie de abogado, nada menos que de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie. Golden explica en su artículo que López Nájera no respondió a numerosos intentos de contactarlo, de acuerdo a los relatos que informantes hicieron a los investigadores estadounidenses. En
2006 se llevó a cabo una reunión en la que se planteó a los traficantes que podrían ayudar a elegir a los mandos policiales en algunas ciudades clave de la frontera. Más importante aún, el mensaje a los traficantes era que, de ganar la elección López Obrador, no nombrarían a un fiscal general que ellos consideraran hostil a sus intereses, lo que aparentemente les otorgaba un derecho de veto sobre el nombramiento. La Barbie, indica Golden, aceptó el trato y encargó a López Nájera reunirse con funcionarios de la campaña de López Obrador en Ciudad de México y organizar los pagos. El reportaje detalla que, según la información obtenida por la DEA, los pagos se hicieron en 3 entregas. En total, la organización de la Barbie habría entregado a Mauricio Soto Caballero, entonces operador de la campaña de López Obrador, y a otros participantes de la campaña, unos $2 millones en efectivo. El portavoz del gobierno mexicano, Jesús Ramírez Cuevas, no respondió a las nuevas peticiones de comentarios sobre el reportaje. Concluyo pues mi comentario en el sentido de que el señor Luis Crescencio Sandoval no representa al cargo de secretario de la Defensa Nacional. Él representa los intereses de un narcopresidente porque él se ha convertido también en un narco soldado y que denigra a las instituciones, porque no es un baluarte de la defensa de la soberanía nacional. Es un palero, es un mercenario más de López Obrador, porque jamás como ahora se ha enriquecido el ejército a base de cochupos que supuestamente son obras que le han hecho a López en el Tren Maya, en Dos Bocas, en el AIFA, y que además los ha convertido en albañiles, en empleados de los aeropuertos, de las aduanas, etcétera y etcétera. En fin, que ese teatrito de conmemorar la llamada decena trágica no es más que un acto de pleitesía al narcopresidente, pues el ejército debe de representar y debe de jurar lealtad al pueblo de México con nobleza, con honradez y con honestidad, y no doblegarse a un presidente narco liado con la delincuencia organizada y responsable de la masacre de más de 178,600 y tantos mexicanos que han muerto por la complicidad del ejército con López a no aplicar las funciones que requieren para conservar la paz y la tranquilidad del pueblo de México. En conclusión, el ejército mexicano que comanda Luis Crescencio Sandoval junto con el narcopresidente son traidores a la patria. Gracias.